Hola, soy Freddy Maldonado y hoy les entrego el primer mensaje de una serie titulada Viene Guerra. Pero antes te invito a que te suscribas al canal de YouTube Mejora tu Vida, donde escucharás mensajes en los que recibirás herramientas poderosas para mejorar todas las áreas de tu vida. Dale click a la campanita para que recibas una notificación cada vez que comparta un nuevo mensaje y también te invito a que te unas al grupo de Facebook Mejora tu Vida. Ahora sí, vamos al mensaje. Tal vez te estás preguntando cómo es que utilizo este título, Viene Guerra, si se supone que te hable de cosas positivas y cosas lindas, y una guerra no tiene nada de lindo y aparentemente nada de bueno tampoco. O tal vez pienses que estoy utilizando una metáfora y que por ahí viene alguna analogía con la guerra. Lo que te adelanto es que para estar bien es fundamental identificar lo que estás haciendo mal, corregirlo y comenzar a hacerlo bien. De lo contrario, no podrás estar bien. Y esa es la finalidad de este mensaje. Que identifiquemos lo que estamos haciendo mal y comencemos a hacerlo bien. Pero cuando digo viene guerra, no estoy utilizando una metáfora ni haciendo una analogía. Hace muchos años atrás, cuando yo tenía 17 años, tuve una experiencia con Dios que te voy a contar ahora. Eso fue hace 38 años aproximadamente. Estaba en mi cuarto orando y escuché a Dios. Y antes de proseguir, quiero abundar un poco en este asunto de escuchar a Dios, porque sé que muchos dirán, eso es imposible, Dios no le habla a la gente, eso fue producto de su imaginación. Y te quiero decir que Dios habla a la gente, es algo que Él quiere hacer y lo hace. La Biblia dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Esto está en Job 33 del 14 al 18. Si vas a la Biblia, podrás ver muchísimos sucesos donde Dios le habló a personas. Dios hablaba a los profetas con voz audible. La Biblia habla de Moisés. Ese fue el hombre que Dios usó para libertar al pueblo de Israel que estuvo esclavizado por más de 400 años en Egipto. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y las llevó hasta el monte Horeb y allí Dios llamó su atención encendiendo una zarza en fuego, pero la zarza no se consumía. Cuando Moisés se acercó para ver aquella cosa tan extraña, esto es lo que la Biblia dice que pasó. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Eso está en Éxodo 3. En todo el Antiguo Testamento podrás ver cómo Dios le hablaba a la gente que le servía. En el Nuevo Testamento sigues viendo lo mismo. Dios hablaba a los apóstoles, incluso le habló a gente que no servía a Cristo. Y te digo más, le habló con voz audible a gente que eran enemigos de Dios y perseguían a los cristianos, como pasó con Saulo de Tarso. Saulo, junto a un grupo de hombres que estaban bajo sus órdenes, perseguía a los cristianos, los capturaba, los azotaba, los metía presos y también los mataba. Y yendo a caballo con su grupo de hombres, el Señor Jesús se le apareció. Así lo narra la Biblia en Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lee el capítulo completo para que veas todo lo que Dios le habló. Dios siempre ha hablado a la gente desde el principio. De hecho, en el principio Dios hablaba con Adán de tú a tú y se paseaba en el huerto del Edén. Lo puedes leer en Génesis capítulo 3. Ahora, después que el hombre pecó, todo cambió. La presencia de Dios se apartó y el ser humano perdió esa relación que tenía con Dios. Pero Dios siempre se ha acercado a las personas y se ha manifestado de alguna manera. Esto no es para algunos privilegiados, no es para algunos escogidos. Dios quiere hablar con todos como lo hacía con Adán en el principio. Si tú quieres tener experiencias con Dios y conocerlo, solo tienes que acercarte a Él. Eso es lo que enseña la Biblia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Solo acércate a Dios. ¿Y cómo te acercas a Dios? Cristo nos enseñó cómo hacerlo. Y está escrito en la Biblia, en Juan 14, verás esto que dijo Cristo.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que te acercas a Dios haciendo lo que Cristo dijo, y Él se manifestará a tu vida de múltiples maneras. Entonces, la Biblia afirma que Dios habla a la gente, y lo sigue haciendo hoy. Ahora volvamos al relato de la experiencia que tuve cuando tenía 17 años. Estaba en mi cuarto orando y sentí la presencia de Dios, y ya habrá momentos en que también te explique cómo se siente su presencia. Y repentinamente Dios me habló y me dijo: viene un ay para tu isla, predícalo. Yo no me esperaba eso. La presencia de Dios se hizo más fuerte. Era la primera vez en mi vida que tenía una experiencia como esa. Y yo entendía a qué se refería el Señor cuando habló de un ay. Los que están familiarizados con la Biblia saben que la expresión ay significa juicio. Si lees Apocalipsis, encuentras que a los juicios se les llama ayes. Así que yo sabía lo que significaba viene un ay. Y cuando pude hablar, le dije al Señor: Señor, no te pregunto por qué viene ese ay, porque sé que los juicios vienen a causa del pecado, pero dime, ¿qué es ese ay? Y el Señor me respondió de inmediato. Me dijo: guerra, hambre, sufrimiento, escasez. Me quedé en silencio. No pude hablar por un rato porque se me hizo difícil procesar eso de que aquí hubiera guerra. No es que no le creyera al Señor, claro que le creo, solo que se me hizo difícil procesarlo. Es la mejor manera que puedo explicar lo que sentí. Crecí en un Puerto Rico de paz y nunca había escuchado de una guerra en Puerto Rico excepto la guerra hispanoamericana, que fue en 1898, y la había estudiado en las clases de historia de Puerto Rico, y las que hubo antes de eso cuando éramos colonia de España. Después del 1898 no ha habido guerras aquí. Sí, muchos soldados puertorriqueños han ido a la guerra, pero lejos de aquí, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la de Vietnam, la del Golfo Pérsico, los conflictos en Afganistán y demás conflictos recientes, pero nunca una guerra aquí. Hasta el día de hoy, en 125 años no ha habido guerras aquí. Me refiero a conflictos bélicos, gracias a Dios. Por eso, a mis 17 años, cuando escuché a Dios, no podía concebir una guerra aquí. Pero yo obedecí. Se lo dije a mi familia y muchos no me creyeron. Les veía la carita de incredulidad. Ni siquiera la gente más cercana a mí me creía. Y fue incómodo. Pero seguí predicándolo. Lo prediqué en mi iglesia y cuando me invitaban a predicar a otras congregaciones lo predicaba porque desde joven ya estaba predicando. Y han pasado 38 años aproximadamente y hoy ya no me parece inconcebible una guerra aquí en Puerto Rico. Me dediqué a buscar qué cosas estamos haciendo como pueblo que pudiesen conducirnos a una guerra. Creo que eso es lo lógico, buscar qué estamos haciendo que va a provocar esto. Obviamente, el pecado es un factor determinante, pero quise saber todo lo que estamos haciendo que pudiera traer como consecuencia una guerra. La Biblia habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos y sabios y podían discernir los tiempos en que se cumplirían las profecías y lo que había que hacer. En Primera de Crónicas 12:32 dice así: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Debemos ser como los hijos de Isaacar, saber qué estamos haciendo y qué cosas están sucediendo que traerán el cumplimiento de profecías como esta, que envuelven el destino del pueblo entero, y cuán cerca estamos de que suceda. Debemos ser capaces de discernir los tiempos y saber lo que debemos hacer. Y en mi búsqueda encontré tantas cosas, están sucediendo tantas cosas, cosas que nos pueden conducir a una guerra y todo lo que viene con ella. Unas muy obvias y otras que ocurren por debajo del radar, que me sorprende que no haya más gente en la iglesia hablando de esto. En los próximos mensajes compartiré contigo las cosas que estamos haciendo a nivel individual y colectivo que pueden abrir paso a que se cumpla lo que Dios me dijo y qué debemos hacer para corregirlo. Una guerra trae tanto sufrimiento, muerte y miseria. No quiero que ocurra. Lo bueno es que Dios quiere librarnos. ¿O por qué crees que Dios lo avisó con tanto tiempo de anticipación? No es para que ocurra irremediablemente, sino para que nos dejemos dirigir por Él y hagamos todo lo que debemos hacer para corregir nuestro rumbo.
La palabra de Dios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. Mi querido amigo y amiga, está atento a los próximos mensajes de esta serie. Por favor, comparte este mensaje con alguien más. Gracias por escucharme. Te envío un fuerte abrazo. Dios te bendiga.